3 segundos va a ingresar, como siempre le digo, la flamante doctora Rodríguez Cía. Ya igual se Hola, recibió hace ¿cómo mucho estás? tiempo, pero yo le sigo diciendo flamante. Sí, muchísimo. 35 voy a cumplir ahora 36 añitos. Con mi gran Che, amor, que es la medicina. bueno, yo entiendo que estabas hablando un poco de este danés, que me parece genial, porque Sí, realmente eso muestra un médico en serio, un médico que sigue el juramento hipocrático. totalmente. Y que fue fundador de una fundación, digo fue porque lo terminaron echando, para que tuvieran los trabajos de investigación independencia. Y si vamos a hablar de medicamentos, es en donde cuando un medicamento es aprobado, justamente si está enviciado el tema de que genere más dinero que salud, y estamos en problemas. Y eso es, en definitiva, y a la vuelta de los años de mi carrera, al principio yo esto no lo veía ni por casualidad, como no lo ven muchos médicos jóvenes, pero hoy ya sí. Y este danés, vuelvo a repetir el nombre, Peter Gotcher, hay muchas conferencias de él. Primero socio fundador de esta fundación, la Cochrane, fue echado de la Cochrane. No es poco decir, porque él mantuvo su moral, vamos a decir, y la finalidad que tenía verdaderamente esta fundación. En fin, él escribe dos bestsellers. Uno de ellos es Medicamentos que matan y crimen organizado, y otro es Psicofármacos que matan. ¿Sí? Exacto. Ale, ¿querés en 30 segundos presentarte para los que no te conocen? Bueno, cómo no, yo soy médica clínica, hice la residencia completa de clínica médica luego me dediqué a un poquito terapia intensiva, porque todos en aquella época no existía la especialidad de terapia intensiva, ni de emergentología. Nosotros éramos los emergentólogos, nos dejaban ahí en terapia solitos. Yo hice la residencia en el viejo Hospital de San Isidro, al lado de la Cava, así que pude ver de lo que se te ocurra. Agradezco muchísimo la formación que tuve allí. Luego hice terapia intensiva en más de un hospital, y por temas también de salud y de femineidad, dije, basta para mí, y me dediqué a la endocrinología. ¿Vale? También hice la segunda residencia. Es un dato que doy, no por ego, sino porque hoy los residentes son y siempre fuimos, los médicos que sostienen a los hospitales de una manera verdaderamente independiente. Queremos hacer las cosas bien, queríamos hacer las cosas bien. Pero en la medida que los escalafones hospitalarios van subiendo, subiendo, subiendo hasta los jefes, es en donde acá hay una mezcla, ¿viste? Se empieza a mezclar, Total, vamos a decir, esa finalidad altruista de que estamos por la salud, principalmente por la salud, y elegimos la salud. Bueno, por eso me estoy metiendo en este tema, que to- por cierto es muy álgido. sí, yo Mira, quiero no me agregar algo quiero, más. Yo decime. quiero agregar algo más porque que no lo nombraste, pero bueno, la doctora es experta en todo lo que es medicina ortomolecular, que bueno, acá Ah, bueno, muchos sí. seguimos todo este parámetro, ¿no? Eso fue después, eso fue después. Fue cuando me di cuenta que la medicina convencional, que amo mucho y que es justamente para la urgencia y se distingue, y allí sí hay que hacer protocolos, porque verdaderamente si tienes 4 minutos, si tienes poco tiempo para actuar, tiene que haber protocolos y está muy bien. Vienen las enfermedades crónicas, y es allí en donde uno con los años se va dando cuenta que esa medicina convencional no alcanza y a veces sobra, y de eso vamos a hablar ahora. Y Claro, por lo tanto, sí, me di cuenta que la medicina ortomolecular y la nutrición estaban en el camino faltante. Nosotros somos, los médicos convencionales, me considero convencional, somos ciegos a toda esa área. Nos to- enceguecieron, que quede to- claro. totalmente, totalmente. Y ya que hablabas de las enfermedades crónicas, con esto podemos arrancar, porque estos dos medicamentos, discúlpame, yo puse medicamentos que matan, porque, digamos, soy un poquito Más exagerado, ¿no? drástico. Está muy bien, está muy Pero bien. Lo que pasa es que en el camino te enferman. ¿Tá? Entonces sí, yo puse que enferman porque verdaderamente, pero bueno, te copiaste a Peter Gotcher y está muy bien. No, a ver, un poquitito más tarde de lo que yo me recibí surgió el omeprazol. Ahora te voy a contar esa historia. Pero quería aclarar algo. Cuando un medicamento sale a la venta, hay una unión entre organismos enormemente poderosos, que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. Y todos estos tienen que estar de acuerdo para que, aparte de la FDA, eso, después de que lo aprobó la FDA, salga y ¡pum!, impacte.
¿vale? Y vale Entonces, por aclarar eso, que están acompañados de un gran marketing, que eso ayuda por muchísimo a supuesto, las ventas, ¿no? pero por eso te digo, estos organismos mundiales de eso se encargan. Y no es un dato menor decirte que desde hace ya muchos años todas las facultades de medicina del mundo están en relación con todos estos organismos internacionales, de tal manera que poco a poco han perdido esa independencia. Entonces, nosotros, me incluyo, a los 17 años entramos a la facultad con un ideal y de a poquito, o no tan de a poquito, porque a los 6 años salimos demasiados farmacólogos, demasiado pensando en drogas y olvidándonos de que la naturaleza muchas veces va por otro lado. ¿Me entiendes? Total y absolutamente, y yo quiero hacer la aclaración que acá la doctora es lo que nosotros llamamos uno de los tantos médicos despiertos, porque en líneas generales los médicos están adoctrinados y siguen protocolos, por ejemplo, no sé, de la Organización Mundial de Salud, que yo siempre digo, vos no lo podés decir, pero yo lo voy a decir, siempre hay que hacer todo lo contrario a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque lo que menos le importa es la salud. Bueno, lo dijiste tú. Yo creo que es más complicado, que la Organización Mundial de la Salud es un organismo más a todo este engranaje, ¿eh? Hay un engranaje muy grande. Vos sabés que desde 1901, eso sí, en 1901 lo estuve leyendo hoy, porque son nombres que ahora nos están resonando a través de esta cuarentena. Tenemos a la Fundación Rockefeller muy interesada en las investigaciones médicas, arrancan desde allá. Vos fíjate que tenemos casi 120 años. Y muy interesada en la inmunología y la microbiología. Cualquier cosa que se relacione con la actualidad es pura casualidad, lo digo yo, Totalmente, ¿no? pero a partir de los Rockefeller pasaron Sí. de la... en ese momento no existía tanto la farmacología, o sea, era más la, como si te dijera, medicina natural, más con plantas, era, ahí empezó a cambiar todo, que tiene sus pro también, o sea, porque hay ciertos Pero medicamentos que son fundamentales, sobre todo los antiguos, los que vienen, pues los absolutamente, pero por eso me asombro de cómo esto es de a poquito, como la humedad que te va entrando a una casa, no es de a muchito. Y luego, mira si te suena, el señor Frederick Gates, tío abuelo del actual Bill Gates, multimillonario, genera un comité general de educación muy preocupado por una misión de expandir la educación. Y junto con la educación, la Fundación Rockefeller, la inmunología y la microbiología van avanzando a lo largo de las décadas, con mucho dinero, por cierto, y la Fundación Carnegie se une a estos dos en el 1905 y comienza una comisión sanitaria de los Rockefeller para ir llevándose a la aprobación del Senado, porque eran muchos millones de dólares lo que estaban poniendo en esto y necesitaban aprobación del Senado, y se expanden a todas las facultades, llegando a las facultades de medicina de China. Te cuento que luego de estas asociaciones tan enormes es que surgen las grandes corporaciones que hoy para nosotros son respetables, como el John Hospital, perdón, el John Hopkins, ay, se me traba el nombre, sí, el John Hopkins Hospital, el hospital de Harvard y hospitales de grandes ciudades como Toronto, Londres e incluso San Pablo en nuestro Sudamérica, ¿no? Todo esto como si yo te dijera, imagina una pirámide donde está el vértice arriba y todo termina siendo influenciado por esto. ¿Sabés que No es poco decir, ¿eh? es interesante lo que dijiste de Gates? Porque muchos creen que Bill Gates se hizo de abajo y en realidad no era así. No, acá no solo hacerse de abajo a nivel lo que puede ser financiero solo, sino ideológicamente. Totalmente. Ideológicamente, es una cosa interesante. Bueno, antes de meterme en la farmacología, porque hablar de omeprazol y luego de estatinas es muy interesante, pero cómo entender que nosotros, los médicos, perdimos autonomía, perdimos nuestro ideal y hacemos como si fuéramos autómatas o nos guiamos por protocolos. Por eso es que quería explicar esto, ¿vale? Sí, y además tener en cuenta cada caso en particular, ver la individualidad de cada paciente, ¿no? Mira, ni la individualidad ni el ambioma, que es justamente su medio ambiente para ubicarnos en qué le pasa, porque ni tiempo tiene el pobre médico que a veces tiene una consulta de menos de 15 minutos.
¿vale? Entonces eso también lo impulsa y lo lleva y lo obliga a trabajar de una manera mecánica y protocolar. Vamos al tema omeprazol, si te parece, para después Me, sí saltar a las estatinas. me parece bárbaro y a mí me preocupa muchísimo porque mucha gente lo toma, porque una cosa es tomarlo, qué sé yo, una semana porque tenés acidez, pero hay gente que lo cronifica y lo toma por ahí hasta durante 20 años. Por ejemplo, el caso de mi madre, que por ahí está viendo el vivo. Y bueno, sabemos, o sea, ahí se genera, se me ocurre una permeabilidad intestinal y bueno, el resto ya te lo dejo a vos, ¿no? Bueno, pero la primera pregunta es decirte, ¿será casual eso? ¿O tendrá alguna intencionalidad? ¿Estará programado? ¿Por qué te lo digo? Porque ¿cómo puede ser que una droga tan extraña a nuestro cuerpo, que puede ser muy buena, sea de venta libre? Por ejemplo. Entonces la gente no tiene la culpa de que me publicitan algo por la televisión, yo voy y lo compro cuando quiero, ¿no? Sí, prácticamente hasta la misma inicio de la prescripción ni siquiera es una prescripción médica. Entonces, eso no lo sé, pero se inicia de una mala manera. Omeprazol, venta libre, problema. Te cuento que el omeprazol me lo han preguntado en estos días, me dicen, ay doctora, es lo mismo, yo tomo pantoprazol. Todos estos que terminan en sol, hasta el itroprazol, ilaprazol, dexalansoprazol, lanzorrevo, bueno, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Del inicial, que como te decía, es una droga, el omeprazol, que nace en 1970 y largos, casi 78, 79 en Suecia, y luego se difunde. A partir del 89 lo conozco yo aquí en Argentina. Fue bárbaro, te digo, cuando llegó, te aviso que fue bárbaro. ¿Pero por qué? Porque si nosotros teníamos una úlcera grande que corría riesgo de vida el paciente, porque si se perfora sobre una arteria no llegás, y he visto pacientes que pum, se terminó, se rompió la arteria y no tenés 4 minutos, entonces el omeprazol es una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque inhibe total y absolutamente la producción de ácido clorhídrico. Entonces, tú tienes una úlcera que ya el paciente veremos por qué la gestó, en una hipersecreción de su ácido clorhídrico, muchas veces por estrés, no solamente, pero puede ser, y entonces le das la oportunidad de que se cicatrice. Es lo mismo que si yo tuviese una herida abierta aquí y le estás tirando todo el tiempo algún vinagre o alguna cosa que no permita que se cicatrice. Eso pasa con el ácido clorhídrico. Tú sabes que el ácido clorhídrico tiene un pH de 2 y si lo tuviéramos sobre una mesa de madera la puede llegar a perforar. Por esa razón, para que la gente sepa, la naturaleza te provee de una enorme capa de moco que protege a la carnecita del estómago, si no se estaría digiriendo el estómago. ¿Y para qué Dios, la naturaleza, pone el ácido clorhídrico? Para digerir las proteínas bien groseras, que son, por ejemplo, la carne, ¿vale? La carne, los porotos. Ale, Decime. perdón, porque te juro, me voy a largar a llorar. Acá ¿Por qué? Sabrina, de nutrición infantil, dice, se le Sí, están indicando el omeprazol a bebés. sí, no es una barbaridad. Sí, Es es una una barbaridad. Ella locura. la conozco. Sabrina se dedica a nutrición Es un infantil, amor, hicimos sí. un, Ya hicimos un vivo, sí, tal cual. bien, bueno, a eso me estoy yo refiriendo cuando te digo la pérdida del criterio y que no son totalmente responsables ni las personas ni los médicos, ¿no? Bien, lo que te quería decir es, el omeprazol estaría bien indicado para otorgar esa posibilidad. Y a nosotros nos gustaba en aquellos años. Bien indicado, vamos a poner una idea, máximo 3 meses, como mucho, para que esa úlcera se cicatrice y no pase a mayores. En acompañamiento a cuando vos le vas a dar omeprazol a una persona con un criterio, ¿qué le tienes que decir? Usted no puede digerir por un tiempo las proteínas, porque no tiene con qué. Te lo paso a describir un poquito más. Si tú, la naturaleza te da el ácido clorhídrico, hay una cadena de eventos que es que se activan enzimas en el propio estómago para que empiecen a degradarte la carne, y de allí los porotos o los garbanzos. Estoy hablando de lo que es la realidad, ¿no? De las proteínas bien duras. Entonces, no tienes ni ácido clorhídrico ni pepsina para degradarlas, y así como la masticaste prácticamente, pasa al estómago y termina en el intestino delgado.
Entonces, desde ya que una persona que toma omeprazol con una úlcera debe de evitar proteínas complejas. ¿Qué le damos? Y en ese interín, que tiene que ser breve, y le daremos clara de huevo, 1 o 2 por día. ¿Para qué? Para que le sea muy sencilla la degradación de esa albúmina o aminoácidos mismos. Eso no lo hace nadie. Tú sabes que yo se lo pregunto siempre a los pacientes míos que a veces tocan el timbre por primera vez y hace, como dijiste, 10 años tomando omeprazol. ¿Y por qué les pasa esto? Casi seguro se van a sentir identificados. Porque cuando se quieren desentender de un omeprazol, viene la salida abrupta y a manantiales de ácido clorhídrico, porque lo que estaban haciendo era un dique de contención artificial para que esa célula, que normalmente la producí por demás, la bloquean. Pero en cuanto la desbloqueaste, es como una un método anticonceptivo, un anovulatorio. Cuestión que lo sienten hasta acá el ácido clorhídrico. Claro. Y corren a volver a tomarlo. Entonces, obviamente eso es una automedicación. ¿Somos responsables nosotros de la automedicación? No. La responsabilidad es todo lo que permite y propone, cómprenlo. Bien, ¿qué sigue pasando? Y hay muchas consecuencias, y tú me vas a decir el tiempo que tengo, muchas consecuencias de lo que está pasando, porque hacemos un dibujo. Me comí un bife, no pudo digerirlo en el estómago y se lo entregué al intestino. El intestino no está entrenado para eso. No está entrenado, no tiene con qué. Y entonces le exige al páncreas, que es el otro hacedor de enzimas, y vos sabés que en los últimos años hay trabajos de investigación que demuestran que el páncreas, el exócrino, el de las enzimas, está hipertrofiado. Porque le estamos exigiendo por comer de más, por comer más frecuentemente de lo que deberíamos, y por esto. Entonces el páncreas hace un trabajo que no debería de hacer, ¿por qué? Porque no lo hizo el estómago. Y el intestino lo mismo. Entonces, le estamos sobreexigiendo al páncreas, ni te digo las insuficiencias pancreáticas crónicas que hay, pero que la gente no se entera, pues también es un tema que no lo diagnostican los médicos. Y entonces le llegó el bife sin digerir al intestino delgado. El intestino delgado, ¿sabes lo que tiene que recibir? Apenitas pedacitos chiquititos de proteínas, que prácticamente se llaman dipéptidos, como si ya te lo hubieras carne molida. Y no, le llegan cascotes. En ese caso, ¿quién se va a comer los cascotes? Adivina. ¿Quién se come los cascotes? Las bacterias, los hongos y eventualmente los parásitos que van a estar encantados de la vida. Y entonces, todo ese microbioma que hoy cada vez sabemos más en el mundo, empieza a degenerarse. A eso le estamos llamando ahora disbiosis y tiene muchísimas consecuencias, pero muchas. Por ejemplo, la depresión. Y hoy podrías decir, pero ¿qué tiene que ver el intestino con el cerebro? ¿Qué tiene que ver con que yo me deprima, con que yo...? Y es sencillo, vas a tener una falta de la llegada de la sustancia que te produce la serotonina en tu cerebro. Entonces ya ahí tienes un ejemplo. Bueno, es el segundo cerebro, todavía, ¿no? O el primero. Claro. En realidad es el segundo, pero sí, en este caso podríamos ponerlo como primero. Y más grave todavía, ¿tú sabes que conoces algo de trasplante de materia fecal? Bueno, ahora se están haciendo, vos sabés que estuve el otro día entrevistándolo del CONICET a Gabriel Vinderola, que habló mucho del trasplante que se está haciendo en el Hospital de Clínicas. Eso, ¿ves? Es algo que hay que aplaudir, que nuestro país esté haciendo esto, porque es algo bastante avanzada, por lo menos en lo que es Latinoamérica. Totalmente, sí. El tema pasa porque la FDA aprueba el primer trasplante de materia fecal en el 2013, ya lleva 7 años nada más. ¿Por qué razón? Porque había una bacteria que llamamos Clostridium difficile, difícil de matar, diría yo, ¿no? Porque había desarrollado todas las resistencias habidas y por haber a los antibióticos. Entonces, con lo único que se podía matar era con otro bicho, un bicho normal. Entonces le sacaban, de hecho le sacan, materia fecal a otra, esto suena horrible, pero es así que es la realidad. Materia fecal de personas saludables, habitualmente deportistas, que se conoce y se analiza, y se inocula esa materia fecal normal para que bicho contra bicho le gane la pulseada. ¿A vos te parece que por tomar omeprazol y digerir pésimamente la comida, uno llegue a tener una gastroenteritis que puede ser mortal,
Por eso la FDA te autoriza, te dice, le dimos 3 sesiones de antibiótico fuertísimo y se nos va a morir, vayamos al trasplante de microbiota, porque tiene disbiosis, porque tomó durante años un omeprazol mal indicado o sencillamente no indicado, sino por el televisor, ¿vale? Y además se me Esto es grave. ocurre, es gravísimo, y se me ocurre también que uno no, con el tema del omeprazol, no debe absorber ni minerales, ni vitaminas, o sea, todo queda en el Por camino. supuesto. Estamos diciendo dentro de lo más grave de las consecuencias por no digerir. Por supuesto que vas a tener anemia porque se te falla bastante la absorción de hierro, pero sobre todo, y esto también yo lo veo habitualmente en el consultorio, cuando un paciente viene tomando larga data omeprazol, yo le pido homocisteína. Y vas a ver, y ahora explico qué es, que casi siempre tiene homocisteína alta. Y esto es una rueda también bastante complicada, como lo que dije antes de la depresión. La persona, al no tener ácido clorhídrico, tampoco puede absorber la B12, no la puede absorber, por más que la ingiera. Por lo tanto, esa vitamina, junto con otras 2 más, es fundamental para que un aminoácido que comes con la carne, con la clara de huevo, con cualquier proteína, siga un camino normal. No voy a hablar ahora de eso, pues sería muy complicado. Y al no seguir el camino normal, se transforma en algo que enferma, que se llama homocisteína. Entonces hay una relación directa entre omeprazol y homocisteína. Y es muy silencioso. Y ese es el problema, que todas estas consecuencias, en agudo no se da casi ninguna. Ninguna. Es decir, nosotros estábamos dando el omeprazol para evitar una cosa aguda, que es una hemorragia digestiva. Ok. Claro. Pero todo lo crónico es silencioso, es mes tras mes, te podría decir. Entonces la persona lo único que puede sentir por tomar omeprazol es que como nadie le dijo nada de la dieta, se va a comer un asado, se tomó el omeprazol en la mañana y después dice, ay, qué pesado que estoy, me voy a tomar un digestivo, un Sertal, porque obvio, no puede hacer la digestión del asado, más todo lo que le agrega. ¿Y qué pasa con la homocisteína silenciosamente? Aterosclerosis. Mira qué interesante. Claro. Entonces, ¿cuántos pacientes terminan con un STEM, con un infarto, con una ACV, y nadie le pidió en el camino la homocisteína? Y resultaba ser que era una de las complicaciones del famoso omeprazol. ¡Qué bonito! Y de venta libre. ¿Te das Bueno, cuenta? no, te juro que se me pone la piel de gallina, porque sobre todo el tema este de cronificarlo tanto tiempo, porque uno ya se acostumbra. Pero, Jochi, por eso tuve que empezar a hablar de por qué pasa esto en el planeta, porque la gente no tiene por qué conocer estos vericuetos farmacológicos, ¿entiendes? Y esta ceguera de los médicos respecto de las relaciones que hay. La otra, digamos, deducción que ocurre, aparte del famoso aterosclerosis de homocisteína, lamentablemente, y está comprobadísimo, que se relaciona con demencia. Entonces, bueno, tiene 70 años, está viejito. No está viejito. Su biología cerebral pasó por un montón de engorros que habían sido totalmente evitables y uno de ellos, te cuento, no el único, puede ser la homocisteína. Gracias, omeprazol. O sea, yo soy un poquito así, viste, me conoces, ¿no? De decir así las cosas para que quede el mensaje. Sí, sí, ¿sabés qué, Ale? Bueno, es Alejandra Rodríguez Ía, señoras y señores. Después voy a pasar los datos. Ahí están preguntando. ¿Sabés qué? También el tema del Alzheimer, ¿no? Y la descalcificación de los huesos, porque también me parece que está relacionado. Ninguna duda, no solo directamente con el omeprazol por la falta de absorción que te va a llevar, por ejemplo, de calcio y de vitamina D, sino también porque esta homocisteína es directa estimuladora de las células que degradan el hueso, de los osteoclastos. Así que la homocisteína está relacionada directamente. Por eso yo me dedico, cuando viene omeprazol pido homocisteína, porque sé que tiene enorme cantidad de consecuencias y desde ya que digo e invito a decir, por favor, vamos a ir tratando de dejar el omeprazol. Y ahí me quiero dedicar a alguna de las preguntas que me habían hecho, que es si la ranitidina era lo mismo. En la historia, cuando yo vi aparecer, yo ya tenía 5 años de médica, cuando vi aparecer el omeprazol, que vuelvo a repetir, bien indicado, lo bendicíamos con las 2 manos, la cimetidina del 70 y la ranitidina del 80 nos ayudaba mucho, pero eran, vamos a decir, bloqueadores parciales del ácido clorhídrico.
lo cual hoy yo lo uso con una tendencia que es ir sacando de a poquito el omeprazol, como quien va levantando un dique de contención lentamente, mientras trabajo en los orígenes de por qué el paciente tiene una hipersecreción de ácido clorhídrico. Cosa que el médico convencional, pobrecito, en las obras sociales y en los hospitales no se puede dedicar por falta de tiempo. Y esto es, vamos a ir desprendiéndote, sacándote el chupete del omeprazol, que al final te está enfermando, pero vamos a resolver el problema. ¿Mm? Sí, Entonces ahí en donde... déjame hacer Decime. una aclaración acá, porque nosotros siempre hablamos el tema de las obras sociales. A ver, a mi criterio deberían desaparecer, porque es un mal que le están haciendo al ciudadano. Entonces, Por a supuesto. veces es bueno invertir unos pesos más con un médico que te atienda como corresponde, los minutos y las horas que corresponden, que te dé, que se ocupe de vos y no ir como, viste, como los Es médicos de que obras sociales son 15 minutitos, viene el otro, esperás 3 horas. ¿Cómo uno va a estar esperando 2 horas en un consultorio? Es una falta total de respeto. podemos de vuelta volver a los orígenes y por eso quise hablar de los años anteriores, de todo el sistema mundial de salud. Pues yo he viajado un poquito, he dado clases en otros países y sé que todos sufren de lo mismo. Es impresionante cuando están dentro del sistema. ¿Tá? Entonces están fagocitados por el sistema. Y desde ya está decirte que los residentes también, que siempre me voy a sacar, yo estoy sosteniendo el celular ahora porque me mudé de lugar, los residentes, que me voy a sacar el sombrero, que sostienen todo, están también muy adoctrinados en esto. Luego sales de la residencia y tienes que volver a empezar con todo esto para abrir la cabeza, ¿me comprendes? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Toda mi compasión por este camino tan difícil que no debería de ser. Además de estar Dime. adoctrinados, también están el fabricante del omeprazol que va y le garpa el viaje al médico, o sea, también están esos, ¿no? También hay que ver todo el abanico. Por eso, pero el abanico que viene desde bien arriba, como te decía, viste cuando te... Ah, creo que no dije esto. Te quería decir que desde el 73 la Fundación Carnegie lo que hace con todas las instituciones de educación superior, les ofrece financiamiento y asistencia financiera a cambio de encuestas obligatorias para que le den toda su base de datos. Esto no es un dato menor. Yo que hice 2 residencias, sobre todo la segunda, que era mucho consultorio, endocrinología era mucho consultorio, obviamente ya falleció el jefe del servicio de endocrinología del Ramos, hace unos años, y él me decía, odio a los visitadores médicos. Y yo le decía, ¿por qué, doctor? Yo que era una desobediente sin arreglo, le decía, ¿por qué y porque ellos manejan todo. Y él me lo reconoció, pero un muy buen hombre. Pero ¿qué pasaba? Nosotros éramos alrededor de 15 residentes. Cada uno veía 10 pacientes por mañana, ¿vale? Y estábamos obligados a dar determinadas drogas. Por ejemplo, fijadores del calcio para osteoporosis. ¿Tá? Entonces, por eso yo acabo de decir, rebelde sin causa o con causa, pero no puedo obedecer y por eso me fui. Porque verdaderamente tenías que obedecer, no tenías opción. Ahora, ¿quién recibía algún regalo de bien arriba para que nosotros estuviéramos obligados y a nosotros como máximo nos daban una virome? Y no lo sé, pero esto ocurría. Pero de arriba, estamos hablando de incluso arriba de los ministerios, ¿verdad? Estamos hablando bien central mundial. Sí, sí, sí. Nada que se parezca con la actualidad, ¿eh? Estamos hablando de historia. Che, Ale, escuchame una cosa, Bueno. volviendo al tema del omeprazol, porque la gente está muy preocupada en saber, a ver, por un lado, cómo ir disminuyéndolo para salir del omeprazol, por otro Sí. lado, con qué se puede reemplazar, y mucha Bien. gente también es reacio a las dietas y regímenes, porque quieren seguir comiendo igual. Entonces, a ver, Cuánto lo siento, cuánto lo siento. bueno, por eso, a ver, ¿cómo se puede interactuar para que no sea tan, digamos, fuerte el impacto, ¿no?, del cambio? Por supuesto que tiene que ser pautado, pero la educación nutricional es fundamental, porque el que no se da cuenta que comiendo comida chatarra, que tú sabes, todo lo empaquetado, todo lo que tiene que ver con la industria de los alimentos artificiales, que al final de nutrientes no tienen nada, se están enfermando, solo por comerlo, sin omeprazol,
sin omeprazol. Entonces, primer mensaje, y esto lo has dicho y lo he dicho yo muchas veces en los vivos, no vayamos a donde están esos alimentos, no vayamos al supermercado. Yo con el tema de la glicosilación, o sea, de los diabéticos o prediabéticos, tampoco vayamos a las panaderías. Yo soy la última que quiero que quiebre un negociante, pero que cambie su producto, por favor, si lo puede cambiar. Tenemos ya empresas que hacen panes de harina de almendras, de harina de lino, de chía, de sésamo, de todo esto. Es decir, tenemos que entender que nos están enfermando, y ahí es en donde desconozco, pero debe de haber una unión, industria farmacéutica e industria de los alimentos procesados, enfermantes, ¿vale? Entonces, si a mí me viene un paciente y me dice, doctora, yo quiero seguir comiendo como siempre, y me dice lo que come galletitas, pan blanco, fideos, arroz y dulces, más Coca-Cola y café, yo le voy a decir siga su camino, porque no lo puedo ayudar. Pero si nos entendemos que los alimentos también, o lo que te venden como alimentos también te está enfermando, ahí sí podemos hacer un camino. Entonces, Ale, vamos a ir por la nutrición, sí. sí, déjame hacerte una aclaración. Ahí está Mari Keto también, por todo el tema de lo keto, que por ahí vos tenés una tendencia, pero Total. yo digo, no ser más papistas que el Papa. O sea, digo, bueno, a ver, vamos a sacar los empaquetados, todos los multiprocesados, etcétera, pero ir de a poco, qué sé yo, siempre digo, bueno, a ver, comete una pasta italiana que tiene muchísimo menos gluten que la pasta argentina. Jochi, por supuesto que estamos hablando, como lo repites tú, individualidad bioquímica, desde ya. Claro, No es lo mismo, te estás metiendo en el tema keto, pero no es lo mismo un paciente que me viene con una insulina de 30 con uno que me viene de insulina de 5. Ni loca totalmente. le saco los hidratos a una persona con insulina de 30, porque te cuento que a las 24 horas puede empezar a hacer cefalea y después desmayarse. Claro. No. Por supuesto, pero ¿qué pasa con el tema keto de Paso Cañazo? Que cada vez los trabajos de investigación nos están mostrando que es el camino verdadero y que es un camino de salud, ¿tá? Tienen un webinar mío, me parece, de 1 hora que hablé sola de dieta cetogénica para que se entienda esto. Sí. Pero bueno, necesito Pero, decir que para dejar el omeprazol yo necesito ir a la nutrición, necesito ir al buen dormir y me voy a encargar de los neurotransmisores de mi paciente, y necesito ir a los hábitos de vida que tenga. Si pretende salir no sé, a bailar todas las noches o de hacer deporte a la noche, o tiene un ambioma significa lo que lo rodea íntimamente, muy nocivo, vamos a tener que tratar todo eso. sí, totalmente. Pero bueno, ahí justo hablaban de Cerdeña, viste que hicimos hace poco un vivo sobre las Blue Zones, y vos fíjate que en cada lugar comen de una manera total y absolutamente diferente. Este, Absolutamente. entonces, digo, hay estudios, como vos bien decís, de lo keto, pero me parece que lo que es más fundamental, perdón, ¿no? A mi criterio es ir más por los sin agroquímicos, tratar de que sean orgánicos. Si eh, hablamos la, de gastritis y úlcera, es lo primero que hacemos. Pero lamentablemente, si una persona tiene adicción al café, supuestamente, vamos a la individualidad, y yo veo que le tengo que sacar el omeprazol y tiene un reflujo que le llega hasta acá y hace una disfonía por eso, yo voy a tener que ver por qué es dependiente del café, y sin ser el café algo malo, para esa persona es mala por ahora. Y voy a tener que ver por qué es dependiente, y vas a ver que le falta dopamina, y voy a tener que trabajar en dopamina de su cabeza para que no dependa del café. Luego me voy a dedicar a que pueda dejar el omeprazol, y a lo mejor a la vuelta del camino vuelve a tomar café. ¿Me totalmente, comprendes? sí, sí, sí. Una cosa es cuando hay que recuperar, salir de ese problema, y otra cosa cuando una persona que no toma omeprazol, que lleva una vida normal, ¿no? Por eso, el tema keto, si querés lo dejamos para otro momento. Yo soy muy flexible, pero reconociendo la pandemia de diabetes que tenemos, y eso lo hicieron a las harinas blancas, los azúcares, etcétera, etcétera. Eso Total y no se puede absolutamente. negar. Así que Entonces, bueno, estamos viendo el tema de la posible solución para salir del omeprazol y qué se puede tomar en vez de, qué sé yo, no por eso sé. les comentaba, el cambio nutricional a la cabeza, la sedación, comillas, porque tú sabes que muchas veces el paciente, si fue medicado
por algún profesional y le dieron el omeprazol y dijeron usted está estresado, casi siempre le van a dar algo para el estrés. Entonces también vienen con alguna benzodiazepina y aunque algún antidepresivo. O sea que en todo eso se trabaja con nutrientes hechos nutracéuticos, ¿no? Hechos farmacéuticamente. Y si yo necesito, hay algo que nunca se ofrece, que es que su moco gástrico se fue erosionando, se fue gastando con toda esta hipersecreción previa. A veces incluso tienen gastritis aclorhídrica, que quiere decir que hacen una erosión de ese moco, pero hace rato que no tienen ácido clorhídrico, porque con el omeprazol no lo pueden tener. Entonces se estimula la producción de ese moco, ¿sí? Se hace que se produzca ese moco. Hay nutrientes que lo hacen durante un tiempo y funciona. Y como te decía, si los antiácidos que teníamos antes eran parciales, está bien usarlos en este camino. Claro. ¿Entiendes? Parcialmente. Si yo ya sé que la ranitidina te va a bloquear la llegada de la histamina, es un antihistamínico, bueno, la vamos a usar mientras vos dejaste el café, cambiaste tu alimentación, dormiste bien, te relajaste, saliste de ese ambiente hiperestresante que tuvieras, ¿me comprendes? Son muchos los pasos que hay que dar, porque no te olvides que un paciente, si viene con un reflujo, no estoy hablando de hernia hiatal, estoy hablando de hipersecreción de ácido clorhídrico, y tiene que salir de todo lo que le está provocando desde su cerebro esa hipersecreción. Sí o sí lo tengo que hacer. Sí, ahí estaban preguntando de la hernia hiatal, justamente, y también te quería preguntar, vos hablas del café, pero también es lo mismo para el mate y el té, otras infusiones. Sí, el tema es laxantinas. Laxantinas las comparten el té común, el mate y el café, con lo cual son, obviamente que a eso le podemos agregar los picantes, el tomate, los cítricos, se hace todo un barrido de las cosas que yo te puedo asegurar que muchísima gente que cambia de alimentación ya con eso están ok, y a veces me dan la sorpresa de que ellos solos cuando vuelven a la otra consulta dejaron solitos el omeprazol. Hablo de los casos más difíciles, que uno de ellos es justamente la hernia hiatal, porque a veces una hernia hiatal necesitas hacer cambios de hábitos, como por ejemplo comer 3 horas antes de que te vayas a dormir, ¿sí? Y no ponerte en decúbito supino nunca, además de poner tacos en la cama. Y a veces necesitas todo un arsenal que vaya disminuyendo paulatinamente, cimetidina, ranitidina, esto que acabo de decir de nutrientes que estimulan la producción del moco, y una dieta estricta. Porque si es anatómico el problema, si es anatómico, bueno, hay quien puede llegar a necesitar cirugía, ¿no? Pero te hago una pregunta, cuando vos decís estricta es por ese momento para salir del problema. Hablamos de estricta para que no exista una hipersecreción que le suba hasta acá. Sí. Ok. Ahí estaban preguntando, bueno, de decir, la hernia hiatal, y estaban preguntando el pucho. Bueno, sí, trae acidez, me imagino. Desde ya que sí, la nicotina es uno de las tantos, pero bueno, el pucho tiene tantos efectos adversos y ninguno bueno que lo damos como que también invito a quien quiera no solamente dejar el omeprazol, sino seguir sin aterosclerosis, dejar el tabaco, porque si no, lo vamos a poder ayudar poquito. Ok. Y, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Mira, el bicarbonato de sodio sirve como antiácido, sí, porque obviamente te va a subir el pH del pH 2 que tiene. De hecho, cuando las gastritis son leves, además de ir al porqué del tema, que casi siempre va a ser neuroendocrino, psiconeuroendocrino, y llegas a producir más ácido clorhídrico, si es leve, le equilibra el pH, mismo agua de mar. Yo soy de tomar agua de mar todas las mañanas. ¿Por qué? Porque tiene un pH de 8.2 por su riqueza en bicarbonato y también en magnesio, que te alcaliniza mucho. Así que es uno de los ayudantes para que esto vaya revirtiendo. Pero sí o sí, el omeprazol no existía hasta el 88, 89, y la idea es evitar cuando el paciente se dejó estar mucho tiempo y generó una úlcera que es un cráter. Ese es el problema, ¿vale? O nunca voy a olvidar un gran quemado, que es un mártir,
falleció conmigo a los 23 añitos, un gran quemado quiere decir el 90% de superficie quemada, que eso genera un estrés tan grande, estando lúcido, que casi siempre la muerte es una hemorragia digestiva por una gastritis. Más vale que ahí tiene total indicación el omeprazol, ¿me comprendes? Pero Sí, esas son las indicaciones justamente de procesos agudos y por poco tiempo. déjame hacer una aclaración, porque hablaste del agua de mar y yo quería comentar las bondades. Hemos hecho un vivo hace poco con Oriol, bueno, que la doctora lo conoce Sí, mucho, sí. el director de Aquamaris, ahí en España, está en el canal de YouTube de Lesica Films. Eh, la realidad es que el agua de mar es absolutamente beneficiosa para el organismo. A nosotros nos hicieron creer que te hacía mal a los riñones, la doctora puede confirmar que no, y tomar brevemente, en algunos momentos del día, el agua de mar hace muchísimo bien. Después cualquier cosa me mandan un mensaje por el tema si quieren conseguir. Sí, claro, el agua de mar lo que tiene, y esto investigado por la Universidad de Tokio, es que tiene más de 80 minerales además de cloruro de sodio, y eso no lo podés lograr tan fácilmente. La diferencia con la sal de mar, con la sal del Himalaya, es que tiene más yodo y más magnesio, ¿sí? Entonces, en ese, bueno, y ahí pasás a temas tiroideos, ¿no? Pero el agua de Totalmente mar que, bien déjame, indicada y volvé a la individualidad también bioquímica, para el agua de mar. obviamente, por eso, el tema tiroideo, que vos sos experta, algún día vamos a hablar de ese tema. Acá están preguntando si sube la presión arterial. A mí se me ocurriría que en principio no, pero vos qué decís. Bueno, primera cosa, tema de hipertensión, debo un webinar que me lo pidieron de dieta cetogénica e hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un cuerpo completamente sano, por ejemplo, un bebé recién nacido totalmente saludable, que tiene todos sus receptores perfectos, le damos una sal por demás, o sea, una cucharada entera de sal, y su organismo va a saber reciclar esa sal y la va a orinar. ¿Vale? ¿Vale? Porque tiene la naturaleza te da los elementos, ya sea que el intestino se cierra y dice yo esto no te lo absorbo, o si lo que absorbió está de más, todas las hormonas reguladoras del sodio va a hacer que lo excrete. El problema, y acá de vuelta me la agarro con la nutrición y con la glicación, es que se alteran todos los receptores que regulan la modulación de la sal por los hidratos de carbono y por la oxidación. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando un paciente viene con obesidad y con prediabetes y tiene una insulina alta, yo ya sé que agua de mar le voy a dar 2 centímetros cúbicos o nada, hasta que regule este primer paso. Y después sí va a poder ser perfectamente manejable. Pero la hipertensión arterial no se va a producir por el agua de mar, se produce porque perdió la forma de regular el sodio, ya sea del agua de mar o de cualquier sal. Hay algunos estudios que indican que la hipertensión está más relacionada al tema del azúcar que a la sal. Pero bueno, Por eso lo dije. claro, Pero no es perfecto. porque, ¿entiendes? O sea, te rompió el cuerpo y después le das sal y no sabe cómo manejarla. Claro, Pero exacto. pobrecita, la culpa no era de la sal, ¿ok? Entonces Hay, nosotros manejamos eso, manejamos la insulina y después recién le damos sal. ahí Dime. están preguntando mucho más del agua de mar. Vean el vivo que hicimos con Oriol, está en el canal de Lesica Films. Si no, un día con la doctora vamos a hablar bien del agua de mar, que es, bueno, tiene todos los elementos de la tabla periódica, hay que tomarla. Acá hay una pregunta que me parece importante, que dice, ¿qué onda los que somos bariátricos? Estamos operados de la reducción del estómago, todos tenemos gastritis. Excelente pregunta. Obviamente, ahí estamos fuera de la naturaleza, porque ya no tenemos estómago, tenemos un estómago chiquitito y reducido allí. Y ellos saben, cuando salen de la cirugía, ahí sí que no hay forma. La dieta es estricta, estricta, estricta. No hay otra porque no tenemos con qué digerir. Así que no solo el tema de una gastritis que te la vas a tener que regular en primer término por la dieta, sino que andá y medite la homocisteína por la misma cirugía bariátrica y todo lo que se termina disabsorbiendo sin poder absorber. Entonces, si tú no tienes estómago, ya no es el omeprazol, es que no tienes con qué cumplir esas funciones. Y todo lo que dije antes, la sobrecarga pancreática, la disbiosis, y un temita que no llegamos a hablar,
que por culpa de esa disbiosis se produce una inflamación intestinal, tu aparato inmunológico viene a protegerte y te rompe la barrera intestinal. ¿Y qué pasa ahí? Vienen todas las moléculas que no deberían de haber entrado, incluyendo los gérmenes. Incluyendo los gérmenes. ¿Y sabes lo que encontramos en el aparato cardiovascular si hacemos una biopsia de una placa de aterosclerosis? Gérmenes. Mira. Que navegaron por tu aparato cardiovascular. Hoy, cuán enfermo tengas el epitelio intestinal, va a ser cuán enfermo tengas el endotelio de tus arterias. Y de ello depende una buena digestión. Entonces, ya sea porque se hizo una cirugía gástrica o porque toma omeprazol de por vida, esto va a estar ocurriendo. Y encima es muy asintomático esa área. ¿Sabés qué? Acá están preguntando mucho por los remedios para la hipertensión. Yo, mira, en todo caso, otro día podemos llegar a hablar, pero a mí se me ocurre, vos sos la que sabe, que no son tan dañinos como el omeprazol o las estatinas, pero vos sabrás. No, el tema de los antihipertensivos en general y que salen a rolete con distintos mecanismos de acción porque la hipertensión reconoce varios caminos diferentes y por eso las drogas antihipertensivas van a bloquear diferentes rutas que llegan a la hipertensión. Pero vienen a salvarte la vida, por cierto, porque la hipertensión es la ruta final de un montón de episodios. Y si tú estás hipertenso en una crisis, por supuesto que lo llevarás al paro cardíaco o al accidente cerebrovascular. O sea, te vienen a salvar. No obstante, ¿qué te llevó a ese cuadro? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que nosotros tenemos. Gracias a Dios nos preguntamos el por qué para llegar a revertirlo, ¿vale? No tengo ni la menor idea cómo vamos de tiempo, ¿eh? No, ya estamos por terminar, así que vamos a tener que dejar las estatinas para otro día. Qué terrible. ¿Sabés que me parecía interesante también analizar, a ver vos qué opinás? Porque también habría que ver qué es la úlcera o qué son las gastritis desde un punto de vista de la medicina germánica, ¿no? De Hammer. Porque ahí entramos en otro ámbito. Es muy hermoso ese tema. Yo quiero hacer ahora a fin de año, abre un curso de epigenética en el CONICET, que el año pasado me quedé sin hacer y lo voy a hacer, porque creo que la epigenética nos abre el camino científico más profundo para nosotros, lo que queremos la medicina basada en evidencia de lo de Hammer. Obviamente, cada impacto cerebral y emocional debe de tener un descenso a alguna parte de tu cuerpo. Y por lo tanto, un determinado impacto emocional X con un foco cerebral terminará en tu estómago. Y es allí en donde explota, ¿vale? Ahora, conocer eso va a terminar siendo el origen del origen del origen, ¿no? Total. O sea, llegando a decir, tomaste conciencia desde que pasó eso, vos empezaste con la hipersecreción gástrica y bla, bla, bla. Al tomar conciencia ya vas a empezar a hacer una reversión. Yo le llamo a eso tumores psíquicos. Que sí, es la decodificación. Bocado difícil de digerir. Claro. Bueno, si lo recuerda el paciente y si no lo recuerda, hace las técnicas necesarias, que yo sé que son muy buenas, para que su inconsciente florezca y diga, fue aquella edad que pasó tal cosa. Y al tener un bocado difícil de digerir, ahí está, no es la individualidad bioquímica, es la individualidad histórica. Sí. En su historia. En su historia y en su biología. Claro, por supuesto. Ahí viene Bruce Lipton con la biología de las creencias. Exacto. Es genial, siempre lo recomendamos a Bruce Lipton. Totalmente. Él es un biólogo que desciende a la epigenética y por lo tanto, padre de la epigenética, por lo tanto al mundo de las emociones. Gracias, doctora, por decir la verdad y tener ética profesional por el bien de la salud. La doctora es una genia. Bueno, acá preguntan del intestino permeable, pero bueno, ya se habló un poquito. El intestino permeable no hay forma si no regulamos la disbiosis. Y para eso les cuento, les doy un dato nada más por aquellos que tú me dices, si no quieren hacer un cambio alimentario, lo siento mucho, les digo que no los puedo ayudar. El tema de disbiosis y de flora bacteriana, tú sabes que se ha hecho trabajo en ratas, que cuando hacen un ayuno, la flora se recicla solita. Es como que siempre ganan los buenos. Entonces los malos empiezan a morir y se sobrepueblan de buenos. Y no hay que ni siquiera dar lactobacilos.
luego comiendo bien hace que tu flora se mantenga sana. Pero volvemos a repetir, ¿te acuerdas? El Clostridium difficile, el difícil de matar, que te mata a vos, hasta permitió ponerle flora buena de microbiota sana de otra persona, porque si no te morías. Y a eso llegamos, entre otras cosas, por un omeprazol. Bueno, acá los que quieran contactar, está el Instagram, busquen, está el Instagram, Medicina Ortomolecular, porque bueno, vuelvo a repetirlo, ella da cursos de medicina ortomolecular, es uno de los grandes exponentes acá en Argentina, así que yo la súper recomiendo para Muchas algunos gracias. La médicos. misión es Sí, abrir conciencia. ¿Y sabes cuál es la más difícil de las conciencias de abrir? La de los médicos. Hay que claro. abrirle la cabeza. No, es que ¿sabés lo que pasa? Que lamentablemente ellos, por ejemplo, no se ven vitaminas en la Claro. universidad. Entonces, Doy fe, ¿eh? No, no, yo soy endocrinóloga, una bueno, residencia completa de endocrinología, no vi ni una vitamina, ni un mineral, estamos hablando de tiroides, ¿eh? Ni un mineral, que es esencial el yodo, el selenio, el zinc, y ni un aminoácido, ni un omega 3, nada. Y en endocrinología eso es como te podría decir, es básico, pero nos llevaban al lado de las drogas siempre. claro. Yo lo que te digo es que les aviso a todos, vamos a hacer el vivo de las estatinas porque a mi criterio, no sé si son hasta peores que el No, omeprazol. es Yo fundamental que conozcan. Lo tienen que saber porque es un medicamento que todo el mundo las toma ya te lo dan a partir de los 40 horas, con todos los efectos secundarios que traen. Y yo les quiero decir algo que lo he dicho en muchos vivos. El colesterol es vida. No sé vos qué Hay un opinás. webinar mío que salió el otro día y quien quiera estar interesado que pase su email, lo titulé así, son unos 40 minutos hablando de colesterol. Lo titulé, ¿el colesterol es bueno? ¿Por qué le tenemos miedo? Es para los médicos eso, ¿viste? Claro, claro. Así que bueno, esto va a quedar en el canal de YouTube de Lesica Films. Está terminando. Les agradezco a todos, te agradezco, Doc. Realmente No, por favor, gracias a ustedes. la gente aprendió muchísimo. Sí, estatinas es peor el remedio que la enfermedad, tal cual. Totalmente, Eh, totalmente.